Vamos a conversar con Carlos Tapia. Él es analista y actor político de importante participación en los últimos años en nuestro país. Don Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, queríamos conversar un poco del asunto de la liberación del rescate de los rehenes y también algo en relación al peritaje más adelante. Pero, don Carlos, esta cuestión es media confusa, media extraña, es cíclica, aparecen estos quispes palomino cada cierto tiempo, techín, ahora otro secuestro. Y la gente se pregunta, ¿qué pasa esto? ¿Hasta cuándo va a continuar? Y si hay la capacidad de derrotarlos o no. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que a la larga la diferencia de capacidad militar, policial, entre el Estado peruano y el grupo armado de los quispes palomino va a terminar a favor del Estado. Lo que sí no estoy tan seguro que el tema del narcotráfico, que es la base sobre la cual se sostiene la estructura de violencia en el BRAE, pueda ser tan fácilmente cambiada, ¿no? No te olvides que en el BRAE el 60% de su Producto Bruto Interno es debido a la economía ilegal del narcotráfico. Y cuando hay una economía ilegal, el hábitat sociopolítico que se genera sobre esa base de economía ilegal es un hábitat proclive a la violencia. Las películas de gángster de Estados Unidos, de Chicago, del año 30 del siglo pasado, ¿no es cierto?, con la prohibición del alcohol. Claro. Eso es lo que demuestra que siempre va a haber violencia. O sea, si tú quitas a los señores quispes palomino, claro, ¿no?, y los matas, los encierras, en fin, no quiere decir de que el ámbito de la violencia en el BRAE termina. No, porque la violencia en el BRAE tiene que ver con el chantaje al juez, con la corrupción, con la amenaza al fiscal. Si es una economía ilegal. Exacto, todo. ¿No es cierto? Por ejemplo, de Ayabaca viene alguien con $200.000 a comprar caseramente 4 o 5 kilos de clorhidrato. Hay bandas que los interceptan, le quitan los $200.000, ¿no es cierto? Entonces, los hermanos quispes palominos se empiezan a promover como diciendo: nosotros tercerizamos la violencia, nosotros garantizamos que este negocio siga funcionando. Ahora, hay dos cosas que usted menciona: uno en relación al tema de fondo de las drogas, que quisiera dejarlo para un instante, y el otro en relación a la naturaleza o no senderista de estos quispe palomino, ¿no? Porque ¿son o no son parte del sendero histórico, por llamarlo de alguna manera? Yo entiendo que sus padres eran amigos de Abimael, que participaron en atentados, etcétera. Por lo menos se expresan, tienen una retórica senderista, pero en realidad ¿son o no son sendero? El problema es qué cosa es sendero, qué cosa fue sendero, ¿no es cierto? Sendero fue una ideología hecha organización para la destrucción y la muerte. Sendero sin Abimael Guzmán no era sendero. Sendero sin Pensamiento Gonzalo no era sendero. ¿Y estos son Pensamiento Gonzalo? No, ellos desde el año 2003 dijeron que el Pensamiento Gonzalo era una porquería y que Abimael Guzmán era un traidor y que deberían llevárselo ahí para que lo fusilaran. Entonces no son senderos. Yo digo que no son senderos. Lo que devienen de sendero, sí. Es igual que los maras, ¿cómo se llama? La banda de los maras en El Salvador deviene de los residuos del Farabundo Martín. Entonces tú dices: los maras son Farabundo Martín. No es así, ¿no? El sendero propiamente dicho, como ideología, está centrado en lo que se llama Movadef. Claro, ellos ese sendero, ¿no? Que no hagan violencia, no hagan lucha armada, no quiere decir que el sendero no lo es. Claro. Para ellos la guerra es la política con derramamiento de sangre, y la política es la guerra sin derramamiento de sangre. O sea, el Movadef es eso, pero es el mismo pensamiento. En cambio, los que están en el BRAE tienen ya otro pensamiento, tienen otra estrategia. Ellos no quieren cambiar el Estado, no quieren construir un régimen político distinto. Ellos no se plantean la revolución mundial. Ellos no creen que José es la cuarta espada del marxismo-leninismo. Ni la quinta. O sea, ellos no construyen base de apoyo. Entonces, ¿por qué llamarles a ellos senderistas si son tan distintos a lo que nosotros conocimos como el núcleo central ideológico de Sendero? Ahora, hay otro asunto que de alguna manera preocupa, ¿no? Y hay informaciones del día de hoy que se estaría bombardeando algunas áreas. No sé si usted las ha oído, ¿no? Claro, Ayahuanco, ¿no? Entonces,
pareciera que estas son órdenes de Gianpietri, porque yo lo escuché en la mañana de Gianpietri decir esta sugerencia de los bombardeos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado siempre desconoce al enemigo? ¿O es adecuado lanzar bombas en Ayacucho para enfrentar a los Quispe? A mí me parece si fuera cierto eso, yo también tengo información al respecto coincidente, no es una estrategia correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque si se va a utilizar tecnología bélica moderna, debería utilizarse la tecnología de inteligencia electrónica, intervención más moderna, al estilo, llamémosle, de las Fuerzas Armadas colombianas, ¿no es cierto? Claro. En cambio acá, yo también he visto a gente, pobladores humildes que están obligados a dejar su ganado, su cerdo, su gallina. ¿Por qué? Porque el ejército los va a bombardear. Entonces, eso no favorece la unión del ejército con la población, al contrario, se produce un rechazo. Como se bombardeó en el Guayagas, en el 95, claro, Aries, en el operativo Aries. En el caso de Unión Mantaro, que es la última base de apoyo que tiene antes de entrar al ENE, allí también están bombardeando con morteros desde la base, o sea, creo que se está jugando una guerra ahí. Pero si los titulares son de guerra. La orden es la guerra, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que antes, cuando tú te atrevías a decir hay una guerra interna, te fusilaban, claro, creo, ¿no? En cambio ahora dicen hay guerra. Ojalá hubiera guerra contra el narcotráfico, ¿no? Sí, pero ahí no, lo que no quiere decir que no tenemos la obligación, nosotros, política, ética y moral, de apoyar a la Fuerza Armada, apoyar a la Policía Nacional, y que ojalá los capturen a estos criminales y los metan presos, sino que los que combatan pues con las armas de la ley y mueran en el combate. Pero lo otro es callarse y decir todo está bien, ¿no es cierto? Claro, que no es así. No, no es así. No. Y el otro tema, don Carlos, que usted ha puesto sobre el tapete es justamente de el narcotráfico, sí, ¿no es cierto? En la cumbre de Cartagena también se ha discutido por primera vez, tengo la impresión, creo que se están poniendo algunos puntos sobre la silla, y al final ese es el problema, porque usted mismo lo ha dicho, ¿no? Vuelan los Quispe Palominos, pero ahí hay narcotráfico que corre, etcétera, y yo tengo la impresión de que ese problema es más serio en la actualidad que estos señores con toda la maldad que pueden causar. Definitivamente. El Perú es el primer exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. O sea, los Quispe Palominos son, no quiero emplear groserías, pero no sé qué vamos a llamarlo, ¿no es cierto? Una cochinadita en comparación a la FARC, no. Los Quispe Palominos deben ser 200, la FARC son 8.000. Somos el primer país productor de cocaína del mundo, pero acá no hay narcos que en la cárcel. Bueno, aparte de Ceballos. No solamente eso, sino que siempre se desvió la atención diciendo son los cocaleros los que son los enlaces principales del fenómeno de la industria del narcotráfico. No es así. Mira, 7 años se demoró la ley del Ministerio de Producción, que debería ser reglamentada para impedir que la gasolina ingresara al BRAE. 7 años. Durante esos 7 años se produjo en el BRAE 1.200 toneladas de clorhidrato de cocaína. Tú te darás cuenta que la corrupción no está con el dirigente cocalero. La corrupción está, como se llama, mucho más arriba, ¿no? En el Congreso, pues si hay una ley no solamente en el Congreso, mucho más arriba. Te estoy poniendo en el caso del Ministerio de la Producción. ¿Quién controla los insumos? La mayoría de los insumos, permanganato de potasio, todo eso, son importados. Ya, claro, todo el mundo sabe por dónde entra, ¿no es cierto? Claro, y no solamente, entonces, ¿cómo no se puede controlar? ¿Cómo se distribuye el permanganato de potasio en el Perú? Entonces, allí está la verdadera corrupción. Y se quiere hacer el caso de que ese pequeño dirigente del movimiento cocalero, la Nancy Obregón, cosas así. Si tú fueras narcotraficante, perdón, si yo fuera narcotraficante, ¿tú qué cosa crees? ¿Que yo voy a estar negociando con un dirigente cocalero? ¿O dirijo a quién es el responsable de encubrir, cómo se llama, la distribución de permanganato? ¿Quién? A ese voy, pues. Ese está en el ministerio tal. Entonces el ministerio tal. Ese es un tema que no aparece con la importancia que debería tener en el Perú. Bueno, y cuando se planteó, Soberón puso algunos puntos sobre las IES y le saltaron todos encima, lo ahorcaron, lo decapitaron y lo lograron sacar, ¿no? Tú sabes que en el BRAE no se erradica coca. ¿Qué se erradica?
No se erradica. Ah, ahí no hay erradicación. Ahí no hay erradicación. Entonces, erradicación es en el Cora, pues, en Guayaga, en otras partes, ha comenzado. Pero en el BRAE no hay. Ojo, pestaña y oreja. Y en el BRAE hay 19.000 hectáreas de coca. Ahí producen 200 toneladas de clorhidrato de cocaína. Entonces, pero si habían bases militares que tenían al frente un grifo donde vendían la gasolina de los helicópteros, entonces tampoco son moco de pavo todas las cosas que están metidas en este tema. Exacto. No, yo estoy seguro de que no. Y lo otro...